Amados hermanos, muy buenas noches, bienvenidos a nuestros estudios, fase 2. Damos gracias a Dios por este tiempo que nos permite. Hemos tenido algunas pequeñas fallas técnicas, pero Dios mediante se resolverán. Quiero que por favor me acompañen en oración, nos encomendamos a Él para que podamos en esta noche juntos aprovecharnos de la palabra del Señor, de su gracia, y poder unidos aprender. Oremos. Señor, bueno, te damos muchas gracias, porque en esta noche nos permites, como iglesia, estar aquí reunidos por estos medios para estudiar tu palabra. Particularmente, Señor, en esta noche estudiamos el tema de tu iglesia. Y te honramos y te alabamos en esta noche por concedernos, Señor, tan precioso tema, poder tratarlo como iglesia y guíanos, Señor, en todo este tiempo en que estaremos mirando los diferentes aspectos que tú nos has enseñado en tu palabra acerca de tu iglesia, de la cual, Señor, nosotros hacemos parte. Te honramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, así que una vez más, una bienvenida especial para todos los que se han conectado, los que se están conectando a esta introducción de nuestra fase 2 de estudios. Y como ustedes ya habrán podido ver en el cronograma que se envió, hoy nos corresponde comenzar con una etapa dentro de esta fase 2 de estudios que es eclesiología básica. Y en esta eclesiología básica vamos a estar viendo lo que las Escrituras dicen acerca de la iglesia en sus aspectos más esenciales para el conocimiento nuestro como iglesia local. Algunos asuntos importantes que queremos que todos veamos para estar hablando un mismo lenguaje, particularmente en lo que tiene que ver con la iglesia. Y a manera de introducción, amados hermanos, quisiera recordar que el asunto de la iglesia no es sencillo de tratar. Hay muchas perspectivas acerca de la iglesia en diferentes congregaciones. Ahora, probablemente uno de los grandes problemas que hoy enfrentamos respecto a el concepto de la iglesia es el que se ha denominado una baja eclesiología. ¿Qué queremos decir con baja eclesiología? Un bajo concepto de lo que es la iglesia. Es decir, un concepto que está muy por debajo de lo que las Escrituras muestran y exponen acerca de la iglesia. Esto puede deberse, hermanos, a que las prácticas de evangelismo actuales no hacen énfasis en la necesidad de que el que acude a Cristo Jesús en fe y arrepentimiento y se une a Él por la fe, también se une a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Ese evangelio diluido que tenemos en este tiempo ha hecho una disociación entre unirnos a la cabeza y unirnos al cuerpo. El evangelismo fundamentado, el evangelismo paciente, siempre ha hecho un anuncio completo acerca de Cristo, que Él es el Salvador, pero que también es Señor de la vida. Y eso implica, hablando de la iglesia, que quien se une a Cristo también se une a una iglesia local. Sin embargo, los evangelios diluidos, los evangelios facilistas de nuestro tiempo, han hecho que el concepto de iglesia quede muy por debajo de lo que las Escrituras realmente enseñan de ella. Y es por eso, hermanos, que nosotros en esta fase 2, en esta etapa de eclesiología, queremos, hermanos, compartirles algunas cosas importantes para que podamos juntos pasar de una baja eclesiología a una alta eclesiología, una que esté al nivel de lo que las Escrituras dicen
de ella. Recordemos que la iglesia es central en los propósitos redentores de Dios. Muy bien. Y a manera de introducción, quisiera que pudiéramos irnos relacionando con algunos conceptos. Y voy a usar el tablero para poder hacer algunos gráficos que nos ayuden a relacionarnos con conceptos importantes en la comprensión de lo que es la iglesia. Espero que lo que estoy colocando en el tablero pueda ser claro para ustedes. Quisiera comenzar hablando de el hijo protológico, que es Adán, y de Israel, como el hijo corporativo. Adán e Israel como hijos de Dios. Adán como hijo protológico, Israel como hijo corporativo. Cuando hablamos de Adán como hijo protológico, estamos hablando de que Adán es el primer, protos, el primer hijo de Dios mencionado en las Escrituras, el primero de la raza humana. Y cuando hablamos de Israel como hijo corporativo, estamos hablando de que en las Escrituras el primer hijo en sentido corporativo, no individual, en las Escrituras fue la nación física de Israel. Quiero que miremos estos puntos rápidamente en las Escrituras. Vamos a estar usando bastante la Biblia, por lo cual ruego que la tengan allí lista para mirar varios pasajes. Quiero que me acompañen por favor a Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3. Y si nos ubicamos allí en Lucas 3, el verso 38, nos va a hablar de Adán como hijo de Dios. Dice el verso 38 de Lucas capítulo 3 así: hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. De manera que las Escrituras muestran que Adán es hijo de Dios. Teológicamente se le llama hijo protológico porque es el primer hijo de Dios mencionado en las Escrituras entre la raza humana. Ahora bien, Israel también en las Escrituras es designado como hijo de Dios, pero no en un sentido individual como Adán, sino en un sentido corporativo. Quiero que por favor me acompañen a Éxodo capítulo 4. Vamos a ir a Éxodo capítulo 4. Y vamos a ubicarnos en los versos 22 y 23. Éxodo capítulo 4, versos 22 y 23. Dicen así estos pasajes. Éxodo 4, 22 y 23. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo. Y estas son palabras de Dios. Israel es mi hijo, mi primogénito. Verso 23. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. Estos dos versículos nos muestran que en las Escrituras Israel también es identificado como hijo de Dios. Así que tenemos a Adán como hijo de Dios y tenemos a Israel como hijo de Dios. ¿Por qué es importante hablar de Adán como hijo de Dios y de Israel, el Israel nacional, como hijo de Dios? Como lo muestran en estos pasajes. Porque la idea comunicada con la expresión hijo es que tanto Adán como individuo, como Israel corporativo, fueron representantes de Dios en la tierra para mostrar, exponer la gloria de Dios. El concepto de hijo es importante, reitero, porque Adán, como individuo y cabeza de la humanidad, e Israel, como hijo corporativo,
fueron dejados en la tierra para dar a conocer la gloria de Dios. Por eso el concepto de hijo. Adán como hijo implica que es el representante de Dios en la tierra para exponer la gloria de Dios. Pero Israel como pueblo corporativo es puesto en la tierra como representante de Dios para exponer su gloria. Lo cual demanda tanto de Adán como de Israel obediencia a Dios. Ahora, ¿qué es lo que hay en mente detrás de la designación de Adán y de Israel nacional como hijos, como acabamos de ver? Lo que hay en mente en las Escrituras y que está revelado por Dios es que juntos, tanto Adán, hijo protológico, como Israel, hijo corporativo, cumplirían una función importante de ser figuras previas de otro hijo, al que llamaremos el hijo escatológico. Y ese hijo escatológico, ese hijo en la revelación final y plena, es Cristo. Así que Adán como hijo protológico, Israel como hijo corporativo, al ser llamados hijos, son puestos en la tierra para ser representantes de Dios y de su gloria, pero con el propósito de ser figuras de el que había de venir. Es decir, Adán era una figura del hijo escatológico e Israel también. Quiero que miremos eso en las Escrituras. Vamos a ir a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Miremos por favor el versículo 14. Romanos 5, 14. Allí leemos de la siguiente manera. Romanos 5, 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. El cual es figura del que había de venir. Noten entonces cómo Adán, como hijo protológico, se constituye en el plan de Dios como una figura del que había de venir. Por eso es que se le llama hijo de Dios, ya que el concepto de hijo, reitero, comunica la idea de que es un representante de Dios en la tierra para comunicar la gloria de Dios, para exponer la gloria de Dios. Pero también Israel, como hijo de Dios, como hijo corporativo de Dios, es una figura del que había de venir también. Quiero que miremos eso en los siguientes pasajes. Vamos al profeta Oseas, rápidamente. Vamos a usar varios pasajes, hermanos, así que ruego que estemos muy atentos buscando estos pasajes. Vamos al profeta Oseas. Y allí en el profeta Oseas vamos a encontrar una mención de la liberación de Israel de Egipto cuando eran allí esclavos. Vamos a Oseas capítulo 11, versículo 1. Dice así, Oseas capítulo 11, verso 1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, dice el Señor, y de Egipto llamé ¿a quién? A mi hijo. Noten entonces cómo nuevamente en las Escrituras el Israel nacional es designado como hijo de Dios, un hijo corporativo. Ahora bien, vayan con este pasaje en mente a Mateo. Vamos a ir a Mateo, capítulo 2. Mateo, capítulo 2. Recuerden, Oseas 11:1 nos dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Es decir, de Egipto llamé a Israel. Ahora miremos Mateo 2:15. Este es el suceso en donde Herodes
planea matar a los niños buscando a Cristo. Cristo, por orden de un ángel, a José, ha huido a Egipto. Y ahora el verso 15 nos dice así: y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto, que era a donde habían huido José, María y Jesús como niño, de Egipto llamé a mi hijo. Noten cómo el escritor, como Mateo, afirma que la profecía de Oseas 11:1 se cumple realmente en Cristo, aunque cuando Oseas profetizó, se estaba refiriendo a la nación de Israel. Así que esta fue una profecía, podríamos decirla, preñada de un significado que iba a ser dado a luz más adelante en la historia. Y este es el verdadero significado de esta profecía. Así que Adán como hijo protológico es figura del que había de venir. Israel como hijo corporativo también es figura del que había de venir. Realmente en Cristo se cumple lo que el hijo corporativo debía hacer, y en Cristo se cumple lo que el hijo protológico debía hacer. Y este entonces es el hijo escatológico, el hijo final, el hijo en quien se cumplen todas las figuras previas. Hermanos, esto no suena mucho a eclesiología, pero van a ver al final que sí, tiene que ver mucho con eclesiología. Ahora que tenemos eso claro, quiero que entendamos un poco de esa relación. Figuras de Cristo. Adán, figura de Cristo. Israel, figura de Cristo. Recordemos que Adán es llamado hijo, y teológicamente lo estamos llamando el hijo protológico, el primero en la raza humana llamado hijo, y a Israel lo estamos llamando el hijo corporativo, el primer hijo de Dios en sentido corporativo, nacional. Pero les había dicho que el hecho de que la Escritura identifique a Adán como hijo de Dios y a Israel como hijo de Dios, implica que tanto Adán como el Israel nacional fueron dejados en la tierra para representar a Dios, para darlo a conocer. Y eso es supremamente importante. Lo que implica es que tanto Adán como Israel debían ser perfectamente obedientes. Él como cabeza de la humanidad y esta como una nación entera, como un pueblo entero, en su misión de como hijos dar a conocer la gloria de Dios en la tierra. Pero sabemos que tanto Adán como el Israel nacional fracasaron en eso que se les había encomendado como hijos de Dios. Representar a Dios y dar a conocer su gloria. ¿Cómo sabemos que fracasaron? Quiero que miremos una vez más en Oseas, un pasaje. Vamos a ir a Oseas. Y entiendo que para todos es claro que Adán e Israel fallaron, pero ¿cómo lo sabemos concretamente? Por la Escritura. Tenemos que mirar allí. Oseas capítulo 6. Vamos a mirar Oseas 6. Versículo 7 dice así: mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Allí prevaricaron contra mí. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Allí prevaricaron contra mí. Aquí se está haciendo una referencia, una alusión a la desobediencia de Adán. Y así Israel también falló como falló Adán. Podemos también mirar Deuteronomio. Vamos a mirar Deuteronomio. Vamos a mirar Deuteronomio capítulo 32. Deuteronomio capítulo 32. Dice así la Escritura: la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Esta es una interesante referencia al pecado de Israel.
Dice, generación torcida y perversa. Verso 6. ¿Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Y pueden seguir mirando referencias en el capítulo 32 de Deuteronomio, la desobediencia de Israel como hijo de Dios. Entonces, Adán, como hijo de Dios, Israel, como hijo corporativo de Dios, fracasaron en hacer lo que debían hacer como hijos de Dios. Es decir, ser representantes de Dios y dar a conocer su gloria. Fracasaron. Adán fracasó en su obediencia como hijo a Dios, e Israel fracasó en su obediencia a Dios también como hijo. Así que se constituyen en figuras imperfectas de Cristo, el Hijo escatológico. ¿Y a dónde vamos, hermanos? Esto nos ayuda a entender que Adán, como individuo y cabeza de la humanidad caída, e Israel como el hijo corporativo, tuvieron un lugar y un papel en la historia. Pero ese papel, que incluía el obedecer a Dios, fue un papel fracasado. Por eso se precisaba el hijo escatológico, que es Cristo. Y por eso tanto Adán como Israel no eran figuras finales, no era la revelación final de Dios, sino que en la historia de la redención cumplieron un papel, ser figuras de un hijo que sería perfecto. El hijo que cumpliría, en verdad, la misión de un hijo de Dios. Representar a Dios en la tierra, dar a conocer su nombre, extender su gloria. En lo que Adán fracasó, en lo que Israel fracasó, el hijo escatológico, Cristo, el cual es el cumplimiento de estas figuras, él venció. Obedeció perfectamente. Por eso, Cristo también es llamado en las Escrituras hijo, pero en un sentido muy diferente al de Adán y al de Israel, porque él es el hijo unigénito de Dios. Lo es por naturaleza divina. Es un hijo superior. En él están explicadas las figuras de Adán e Israel. Y es por eso, hermanos, que Cristo es llamado el postrer Adán. Pensemos en esta relación. Pensemos en esta relación. De esta relación encontramos a el postrer Adán. Quiero que miremos, por favor, 1 Corintios capítulo 15, verso 45. 1 Corintios 15. Primero los Corintios 15, 45 dice así: así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Este es el Adán como hijo protológico. El postrer Adán, este es el hijo escatológico, espíritu vivificante, es decir, no un alma viva, sino un espíritu que da vida. Así entonces, Adán es figura del hijo escatológico, y Cristo, al recibir el nombre de postrer Adán, nos llama a hacer una relación inmediata entre la figura y el cumplimiento. Así entonces, encontramos que Adán es figura del hijo escatológico, que es Cristo. Sin embargo, ahora miremos aquí esta otra relación que ya miramos. Recordemos cómo la profecía de Oseas 11:1, de Egipto llamé a mi hijo, se le aplica a Cristo Jesús, de Egipto llamé a mi hijo, pero se le aplica a Cristo. Y así entonces el Israel corporativo fue una figura, el Israel nacional fue una figura del hijo escatológico, es decir, de Cristo. Y recordemos entonces que en lo que ellos fracasaron,
El Hijo escatológico venció. Miremos Romanos capítulo 5. Vamos a Romanos 5, versículo 19. Romanos capítulo 5, versículo 19. Dice así el verso 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno. ¿De cuál? Del Hijo escatológico, el Hijo final, el Hijo de la revelación final, en el cual todas las figuras anteriores se cumplen. ¿Qué se dice de ese Hijo en el verso 19? Por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. En lo que Adán e Israel fracasaron en ser y hacer como hijos de Dios, el Hijo escatológico vence. El Hijo escatológico muestra una obediencia perfecta, como dice este pasaje. El Hijo escatológico, que es Cristo, hace lo que un hijo de Dios debe hacer, es decir, representar a Dios sobre la tierra, extender su gloria, dar a conocer su nombre. Y en este sentido, el Hijo final, por eso escatológico, de escatos, el Hijo postrero, el Hijo de la revelación final, es el cumplimiento de esas figuras del Hijo protológico, que es Adán, y del Hijo escatológico, que es, del Hijo corporativo, perdón, que es Israel. Y amados hermanos, esto es supremamente importante en la comprensión de nuestra eclesiología. Porque hay quienes, al no ver estas relaciones importantes entre figuras como hijos de Dios, del gran Hijo de Dios, disocian estas relaciones y todavía le dan vida, por ejemplo, al Israel nacional, como si esta relación no hubiese sido contundente en la historia de la redención, sino lo muestran como si no hubiese habido alguna relación tipológica y le siguen dando vida por aparte al Israel corporativo. Por eso es importante ver esta evidencia, porque en Cristo no solamente se cumple la figura del Adán como hijo protológico, sino también la figura del Israel como hijo corporativo. De tal manera que ni Adán ni Israel tienen ya en la historia de la redención un papel independiente, sino que han vertido sus significados, han vertido su papel de figuras en el Hijo escatológico en Cristo. Todo lo que queramos ver de esos hijos, tanto el protológico como el corporativo, ahora tenemos que verlo a la luz de el Cristo. Ahora bien, esto tiene unas implicaciones bien importantes, amados hermanos. ¿Por qué? Cuando vemos ahora a Adán y todo su significado figurativo vertido en el Cristo, en el Hijo escatológico, entonces las Escrituras nos muestran que ahora Cristo es cabeza de la humanidad redimida, así como Adán lo fue desde un principio, cabeza de la humanidad caída. Esta relación es supremamente importante. Ahora Cristo es cabeza de la humanidad redimida, así como Adán es cabeza de la humanidad caída. Eso lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 15. Miremos por favor rápidamente. 1 Corintios capítulo 15. Miremos el verso 22. Dice así: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Aquí vemos una relación de cabezas. Adán como cabeza de la humanidad caída, Cristo como cabeza de la humanidad redimida. El 23 dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo. Es decir, que Cristo es cabeza solo de los que son de Él, es decir, de los escogidos, de los redimidos. Entonces, en esta relación, ahora Cristo, como Hijo final de Dios, como revelador de la gloria de Dios, es cabeza
de la humanidad redimida. Ahora bien, vengamos a esta relación. ¿Cómo podemos ver en las Escrituras que el significado del Israel nacional vertido en el Cristo, en el Hijo escatológico, se nos muestra ahora? Es decir, ¿en qué sentido Cristo es ahora el verdadero Israel de Dios? Bueno, como vimos, recordemos, Mateo capítulo 2 aplica la profecía que originalmente era para el pueblo a Cristo Jesús. De Egipto llamé a mi hijo, implicándose que ahora el Israel de Dios es realmente Cristo. Pero todos los que estén unidos a Cristo constituyen ahora el verdadero Israel. ¿Por qué? Porque Cristo es el verdadero Israel. Y todos los que estén unidos a Cristo como hijo escatológico ahora constituirán el verdadero Israel. Así que noten ustedes cómo el papel de estos dos hijos, el protológico que es Adán y el corporativo que es Israel, se vierte ahora en el hijo escatológico que es Cristo, y ahora tenemos que ver estos dos personajes en Cristo como cabeza de la humanidad redimida y como ahora cabeza del verdadero pueblo de Dios, ya no aquí, sino ahora aquí. Eso es supremamente importante. Vamos a ir a Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6, versículo 16. Allí leemos de la siguiente manera: y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Al Israel de Dios. No este Israel, el hijo corporativo, que ya cumplió su misión como figura del que había de venir, sino el Israel de Dios, el verdadero, el que ahora debe verse en Cristo. Recuerden que ahora Cristo es el verdadero Israel y el postrer Adán. Así que todo lo que las Escrituras digan sobre el verdadero Israel, como este pasaje, debe verse a la luz de Cristo, no de este pueblo, pues ya cumplió su propósito en el escenario de la redención. Y era, como dijimos, ser figura del Hijo escatológico, el perfecto. En lo que este fracasó, este venció. Así que entonces, aquí encontramos en este verso una alusión al Israel de Dios. No hay dos pueblos en el verso 16. En algún otro momento podemos ampliarlo, esa conjunción en el griego, pero se refiere a los mismos. Paz y misericordia sea a ellos, es decir, al Israel de Dios, es la idea. Ese misericordia sea a ellos se refiere al Israel de Dios, al verdadero. Ahora, bien, si este es el verdadero Israel de Dios, es decir, Cristo y todos los que están unidos a Él ahora, ¿qué pasó con este Israel nacional? Las Escrituras utilizan una expresión para referirse al Israel nacional desde que llegó Cristo y distinguirlo del verdadero Israel. Acompáñenme a 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10. El versículo 18 dice así: mirad a Israel según ¿qué? La carne. Desde la aparición de Cristo, el Hijo escatológico, el Hijo final, el Hijo perfecto, del cual estos dos eran figuras, ahora este Israel se denomina el Israel en la carne, para distinguirlo del verdadero Israel o el Israel de Dios. Hermanos, en nuestra eclesiología esto es importante,
porque no hacemos ninguna distinción, de acuerdo con los pasajes que hemos visto y muchos otros que no estamos considerando, entre dos pueblos, la iglesia y el Israel nacional. No vemos como que va a haber un trato de Dios con la iglesia y otro trato paralelo con el Israel nacional. No. Vemos más bien un esquema claro en las Escrituras y muy sencillo. Un solo plan, en donde tanto Adán como hijo protológico, como Israel como hijo corporativo tuvieron su lugar en el escenario y se cumplió en Cristo. Cumplieron su función, cumplieron su papel, fracasaron, pero eran figuras del hijo que no fracasaría. Y todo lo que el plan de Dios, el plan redentor, tiene que mostrar en los días postreros, en el futuro, en cuanto a su redención, lo hará por aquí. A través de Cristo, siendo Él el postrer Adán y el verdadero Israel. Ya no por aquí, sino por acá, por Cristo. Así que todo lo que las Escrituras dicen, profetizan, prometen, todo se cumple ahora en Cristo para siempre y los que están unidos a Él como el verdadero Israel. Por eso, hermanos, es importante recordar varias cosas aquí. Es importante recordar la historia del verdadero pueblo de Dios en todos los tiempos. La historia del verdadero pueblo de Dios en todos los tiempos. Y déjenme, hermanos, hacer un énfasis. Cuando hablamos de el verdadero pueblo de Dios en la historia completa, debemos afirmar que ese pueblo de Dios está definido no por genética y tampoco por territorio. Es decir, que no está definido por factores genéticos ni territoriales. En la historia del verdadero pueblo de Dios, este pueblo de Dios jamás se ha definido ni por territorio, ni por genética. Y eso es importante tenerlo en cuenta. En cambio, en todas las edades, el verdadero pueblo de Dios se ha definido por elección divina y por llamamiento divino. Yo quiero que miren un pasaje conmigo en Romanos capítulo 9, por favor. Y con este pasaje, una vez más, quiero hacer este énfasis. El verdadero pueblo de Dios en la historia nunca se ha definido ni por territorio ni por genética. No por factores genéticos ni territoriales. Pero sí se ha definido por elección y llamamiento de Dios, por gracia. Así que lo que define al pueblo de Dios en la historia, que siempre ha sido solo uno, no es el territorio donde está, no es la genética, no es la raza humana, sino ha sido la elección y el llamamiento. Miremos Romanos capítulo 9. Leamos, por ejemplo, en el verso 3. Dice Pablo así: porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Verso 6. No que la palabra de Dios haya fallado. Vamos preguntándonos por qué Pablo tiene que hacer esa aclaración. No que la palabra de Dios haya fallado. Y va a explicar. Porque pudieran pensar algunos que al haber israelitas contemporáneos a Pablo que no eran salvos, Dios había fallado en su palabra. Pablo dice, no malinterpreten. La promesa de Dios no ha fallado. Lo que pasa, y
y es lo que va a explicar, es lo siguiente. Verso 6. Porque no todos los que descienden de Israel son ¿qué? Israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Verso 8. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Y si ustedes miran el desarrollo del resto del capítulo 9, la promesa se refiere a la elección. Es una promesa de elección. Dios hizo promesas sobre Isaac. Esto es supremamente importante. No sobre Ismael. Hizo promesas sobre Isaac. Es decir, que la promesa se refiere a la elección. Y lo que Pablo está diciendo es, Dios no ha fallado en su plan con su pueblo. Dios ha sido fiel a su promesa de tener siempre un pueblo. Lo que pasa es que no todos los que pertenecen al Israel corporativo son pueblo de Dios. No todos los que descienden de Abraham son israelitas, solo los escogidos, es decir, los de la promesa. Y esto entonces nos amplía mucho el panorama en cuanto a la historia del verdadero pueblo de Dios en la historia. Y es que este pueblo de Dios siempre ha sido solo uno y no ha estado definido ni por el territorio donde viven, ni por la raza a la que pertenecen, sino por elección divina y llamamiento divino, aunque en una época esos escogidos estuvieron inmersos en una nación, eran de una misma raza, pero en una época. Pero ojo, lo que define al pueblo de Dios verdadero no es ni factores genéticos, ni factores territoriales. Lo que define al pueblo de Dios en toda la historia de la humanidad es la elección soberana de Dios y el llamamiento. Así que déjenme organizar un poco en el tablero esta idea de un solo pueblo de Dios a lo largo de la historia. Podríamos hacerlo de la siguiente manera. Primero, con esta barra lateral, podríamos afirmar e ilustrar la unidad del pueblo de Dios a lo largo de las épocas. Un solo pueblo. Un solo pueblo. Acompáñenme por favor a Juan, capítulo 10. Vamos a Juan, capítulo 10. Allí encontramos algo importante. Juan, capítulo 10, versículo 16. El Señor Jesús, hablando de sus ovejas, dice así: también tengo otras ovejas. Eso quiere decir que ya estaba hablando con un grupo de ovejas, que eran las ovejas del redil judío, pero el Señor Jesús les menciona a esas ovejas del redil judío, que tiene otras ovejas que no son de ese redil. Dice, aquellas también debo traer, oirán mi voz y habrá, ¿cuántos rebaños? Un rebaño y un pastor. Es decir que a lo largo de la historia, el Señor siempre ha trabajado con un solo pueblo escogido y llamado. Así que con esta barra ilustramos el hecho de que el Señor siempre ha tenido un solo pueblo, que la historia del verdadero pueblo de Dios siempre ha sido que es uno solo escogido, un solo pueblo llamado a lo largo del tiempo. Sin embargo, debajo de esta barra podríamos colocar dos barras dependientes de la de arriba, ¿cierto? Y aunque ha habido un solo pueblo de Dios, tenemos que hablar de los creyentes que son parte del pueblo de Dios bajo el antiguo pacto
y hablar de los creyentes que son del mismo pueblo de Dios, pero bajo el nuevo pacto. Y creyentes bajo el nuevo pacto. Notemos, por favor, que siguen siendo un mismo y único pueblo, como leímos en Juan 10, pero podemos hablar de ese pueblo en dos momentos importantes de su historia. Los creyentes de este único pueblo, llamado, escogido por Dios, bajo el antiguo pacto, y los creyentes de este único pueblo de Dios, bajo el nuevo pacto. Ahora, esta división que aparece aquí sirve para colocar esto. Y vamos a simbolizar la aparición de Cristo con esta cruz. Y con esa cruz, entonces, tenemos esta apropiada división y todavía sigue siendo el mismo y único pueblo de Dios. Uno solo escogido en toda la historia, uno solo llamado en toda la historia. En dos etapas grandes de la historia. Creyentes de este mismo pueblo bajo el antiguo pacto y creyentes de este mismo pueblo bajo el nuevo pacto. Ahora bien, en esta subdivisión podríamos colocar otras dos subdivisiones. Aquí. Vamos a colocarlas. Espero que estén siguiendo la ilustración. Dentro de los creyentes bajo el antiguo pacto, aún podríamos colocar otras dos subcategorías. Una que nos diga aquellos creyentes escogidos desde Adán hasta Abraham. Y aquí, escogidos desde Abraham hasta Cristo. Y entonces nos toca estirar un poco esta cruz. Espero que vayamos siguiendo esta ilustración. ¿Por qué se hace necesario hacer esta subdivisión, estas subcategorías? Porque la historia de este solo pueblo, de escogidos o creyentes bajo el antiguo pacto, la podemos dividir en escogidos desde Adán hasta Abraham y escogidos desde Abraham hasta Cristo. Les explico. Desde Adán hasta Abraham, estos escogidos, ¿cómo se expresaron en el mundo? Se expresaron en el mundo a través de una línea de descendientes de Adán por Set, escogidos por Dios hasta Abraham. Es decir, una línea genealógica, una línea familiar por el lado de Set, hijo de Adán. Y así entonces, durante esta época de la historia del mundo, el único pueblo de Dios se manifestó en el mundo a través de una línea genealógica, una línea familiar, por el lado de Set, desde Adán hasta Abraham. Hombres escogidos por Dios. Personas escogidas por Dios. Una vez Abraham aparece en el escenario de la historia humana, Dios hace una nación, la nación de Israel. Y es por eso que ahora tenemos que hablar de otra etapa de ese solo pueblo bajo el antiguo pacto, y es los escogidos desde Abraham hasta Cristo dentro de una nación física llamada Israel. Cuidado, atención a lo que estoy diciendo.
escogidos de Dios, desde Abraham hasta Cristo, inmersos en una nación física, la nación de Israel. Eso quiere decir que no toda la nación de Israel era el pueblo de Dios, pero en un momento de la historia del pueblo de Dios, los escogidos de Dios estuvieron inmersos en la nación de Israel. Para decirlo en otros términos, no toda la nación de Israel, no toda la nación de Israel era salva, pero algunos en la nación de Israel, aquellos que eran escogidos, eran salvos y eran parte del pueblo de Dios. Muy bien, esto hasta Cristo. Ahora, cuando llega Cristo, encontramos esto y esto podemos ampliarlo. Los creyentes bajo el nuevo pacto. ¿Quiénes son? Los escogidos de todas las naciones. No importando si son de procedencia judía, si son de procedencia gentil, simplemente escogidos de todas las naciones, escogidos de todos los pueblos, el verdadero Israel de Dios ahora, por estar unidos a Cristo, quien es el verdadero Israel. El verdadero Israel de Dios. Los judíos de corazón. Los circuncidados de corazón. La simiente de Abraham por fe. Noten entonces, en este gráfico, ¿en dónde está el Israel nacional y dónde quedó? Aquí. Pero ojo, no como el pueblo de Dios, sino que el Israel nacional contenía al pueblo de Dios. Es decir, que dentro de la nación habían algunos que habían sido escogidos y esos fueron el pueblo único de Dios en su paso por la historia humana. Aquí está. Pero Dios siempre ha tenido un solo pueblo. Y en su última y final etapa, los creyentes bajo el nuevo pacto constituimos el pueblo de Dios. Quiero que terminemos, hermanos, considerando rápidamente unos versículos. Por ejemplo, consideremos algo aquí, de esa etapa del pueblo de Dios. Acompáñenme a Génesis capítulo 25. Vamos a Génesis capítulo 25. Génesis capítulo 25, y con esto ya estamos terminando. Génesis 25. Miremos un comentario que tiene la Escritura con respecto a la muerte de Abraham. Génesis capítulo 25, versículo 8 dice así. Y exhaló el espíritu, es decir, Abraham exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido, ¿a quién? Fue unido a su pueblo. Ahora, su pueblo no se refiere a gente viva, sino su pueblo implica la existencia en el más allá de los creyentes que ya habían fallecido y pasado a la presencia del Señor antes de Abraham. Lo que quiere decir que antes de Abraham ya había pueblo y un pueblo de Dios, ya que Abraham fue unido a su pueblo. Es solamente, hermanos, para ir confirmando cada afirmación que estamos haciendo. Ahora bien, de esta etapa del pueblo de Dios, es decir, esos escogidos inmersos en la nación de Israel, ya hemos leído en Romanos capítulo 9 que no todos los que descienden de Israel son hijos. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios, habíamos dicho, no se define ni por factores genéticos ni por factores
territoriales, sino por elección. Es por eso que en esta etapa del pueblo único de Dios, ese pueblo de escogidos estuvo inmerso en el pueblo de Israel, en la nación de Israel, pero toda la nación de Israel no era el pueblo de Dios, sino solo los que dentro de esa nación habían sido escogidos. Ahí va el único pueblo de Dios. Y como vimos también ya después de Cristo, en Gálatas 6:16, a la iglesia se le llama el Israel de Dios. ¿Por qué? Porque ahora Cristo es el verdadero Israel y todos los que están unidos a Él constituyen el verdadero Israel de Dios. Amados hermanos, con esto hemos hecho una pequeña introducción a nuestra fase 2, a la etapa de eclesiología básica. Y con esta introducción, hermanos, lo que queremos lograr es que podamos tener un mismo concepto en cuanto a lo que es la iglesia. La iglesia no es uno de los pueblos de Dios. No, la iglesia es la forma actual y final del pueblo de Dios. Aquí está. Solo un pueblo y la iglesia es la forma final, actual de ese pueblo de Dios. No van a ver a futuro dos planes, uno con la nación de Israel, porque como ya vimos, cumplió su momento histórico como figura del verdadero Israel. Pero miremos Efesios, hermanos. Hay una alta eclesiología aquí en Efesios. Miremos por favor Efesios capítulo 3, verso 21. Dice así. Efesios 3:21. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, ¿por cuántas edades? Por todas las edades y por los siglos de los siglos. Noten que la iglesia entonces es la forma final del pueblo de Dios, que es el verdadero Israel, por cuanto se trata de creyentes de todas las naciones unidas a Cristo bajo el nuevo pacto. Y noten que en este versículo se clarifica el hecho de que para siempre la iglesia va a ser central en los propósitos redentores de Dios. No la iglesia y la nación física de Israel, no la iglesia y el Israel nacional. No, la iglesia es la forma final del pueblo de Dios. Sí, hubo una época en que el pueblo de Dios estuvo inmerso en una nación física. Pero aún así, no toda la nación física era el pueblo de Dios. Siempre ha habido un solo pueblo y en su forma final ahora está compuesta de escogidos de todas las naciones como el verdadero Israel. Amados hermanos, debido a que este es un tema tan confuso y no es sencillo, el tema del Israel nacional y su relación con la iglesia, era necesario esta introducción para entender que todo lo que el Señor ha hablado en cuanto a promesas futuras respecto a su pueblo, todo se cumplirá en el único pueblo que hay, que en su forma final hoy es la iglesia, nosotros, el verdadero Israel. Amados hermanos, espero que esta haya sido una introducción que les haya ayudado a reforzar sus estudios introductorios a la eclesiología y que sobre esta base podamos avanzar. Quiero que oremos para despedirnos y para encomendar estos conocimientos, para que el Señor los use, hermanos, para que podamos cada vez más tener una unidad de pensamiento y también poder glorificar a Dios, siendo parte de la iglesia, del verdadero Israel, del Israel de Dios. Oremos. Señor bueno, te damos gracias en esta noche, que nos has permitido, en medio de nuestra debilidad, acercarnos, Señor,
a tu palabra para entender la centralidad de tu iglesia en tus propósitos redentores en el mundo y el universo. Además, Señor, esta es una buena ocasión para agradecerte que nos hayas hecho parte de tu iglesia, de tu único pueblo. Te damos gracias por esto y ruego, Señor, que cada versículo que en esta noche pudimos observar, considerar, tú lo uses para darnos tranquilidad, unidad y, Señor, para que podamos glorificarte por el privilegio de ser parte de tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, amado Padre. Amén. Hermanos, descansen. Feliz noche y continuamos en 8 días si el Señor nos permite.